La Revolución Rusa. Por Alberto Gallardo y Alejandro Fernández. La Revolución Rusa es la agrupación de sucesos ocurridos en Rusia desde la Revolución de 1905 hasta la victoria del Ejército Rojo y el establecimiento de la República Socialista Soviética de Rusia. A principios del siglo XX, Rusia seguía siendo una monarquía absoluta en la que el zar tenía un poder absoluto. En Rusia existía un parlamento, Duma, pero su poder era nulo, ya que se convocaba cuando el zar lo deseara. La economía era profundamente agraria. La industria dependió del capital extranjero y del Estado, por lo que Rusia no sufrió más que una pobre industrialización. La principal oposición al gobierno se puede resumir en tres partidos. El Partido Social Revolucionario, liderado por Kerensky, un socialista moderado que defendía la colectivización de las tierras. El Partido Constitucional Demócrata, liderado por Milyukov, un liberal moderado que defendía una monarquía constitucional en Rusia. Y el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Se dividía en dos grupos: los mencheviques, liderados por Yuli Martov, más moderados y dispuestos a colaborar con el gobierno liberal, y los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, radicales que rechazaban cualquier forma de colaboración con el sistema burgués. Rusia estaba a cargo del zar Nicolás II, heredero de la gran dinastía Romanov. Nicolás heredó un país cansado y devastado por la pobreza, y sumado al hecho de que no quería ser zar, hacía que todo esto fuera mucho más complicado. El 8 de febrero de 1904 comienza la guerra ruso-japonesa sobre Port Arthur. Los rusos marcharon orgullosos, pero estaban en desventaja contra la armada japonesa, más moderna y mejor equipada. La derrota rusa de 1905 fue vergonzosa. Esto, unido con la crisis económica que asolaba el país, desembocó el 9 de enero de 1905 en la Revolución de 1905. Los protestantes no exigían acabar con el zarato, sino mejorar sus condiciones de vida. El gobierno respondió con una violenta represión. Los campesinos y obreros se agruparon en soviets, que eran asambleas populares. El zar realizó algunas concesiones en el manifiesto imperial, con la cual Rusia parecía convertirse en una monarquía parlamentaria, pero el zar incumplió el manifiesto y volvió a gobernar de forma absolutista. Rusia entró a la Primera Guerra Mundial en 1914 y se arrastró por años a un conflicto que parecía no llegar a ningún lado. En 1916, el zar viajó al frente para comandar la guerra, pero con su inexistente conocimiento militar todo empeoró. En 1917, el descontento fue general, y en febrero de ese año estalló la revolución, una serie de marchas masivas a las que se unió cada sector de la sociedad. A las manifestaciones en Petrogrado se unieron los soldados del zar, lo que dejó al emperador sin opciones. Pocos días después de la revolución del 26 de febrero, Nicolás II, que estaba atrapado en el frente luchando contra los alemanes, se vio obligado a abdicar. La caída del zar marcó un comienzo nuevo para Rusia. Es entonces cuando se fundó un gobierno provisional, formado por la Asamblea Zarista y con Alexander Kerensky a la cabeza. El gobierno de Kerensky no se distanciaba mucho del gobierno zarista. Protegió los intereses de la aristocracia y no compartió la idea de dar todo el poder a la gente. Lenin se encontraba exiliado en Suiza, pero cuando se dio cuenta de la caída del zar, decidió regresar a Rusia. Algo que no era fácil, ya que Europa estaba en guerra y las rutas de viaje estaban controladas, pero Lenin encontraría ayuda en el Imperio Alemán. Alemania permitió que Lenin y otros rusos exiliados volvieran a su patria con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Kerensky y debilitar el frente ruso en la Primera Guerra Mundial. Entonces, comenzó una campaña de propaganda masiva para difundir el ideal comunista en Rusia. Con el marxismo-leninismo ganando fuerza, el gobierno de Kerensky fue cada vez menos popular entre la población. Los rusos estaban cansados de morir en una guerra inútil. No estaban contentos con la decisión, así que se reunieron en las calles para protestar, y fueron fusilados. El gobierno provisional eligió la represión violenta y comenzó a perseguir a los opositores. Todos esperaban que apareciera Lenin, alzara la voz y dirigiera a las masas contra los opresores, pero en su lugar se puso un disfraz y se escapó a Finlandia en un tren. En septiembre, el gobierno provisional se enfrentó a un golpe de estado por parte del sector más conservador del ejército.
liderados por el general Kornilov. No obstante, este golpe fracasó, gracias a la colaboración del gobierno con los bolcheviques. En Rusia, la gente no estaba dispuesta a volver a la represión zarista, entonces tomaron las armas nuevamente y se levantaron en una revolución, una alentada por Lenin desde su exilio en Finlandia. Y así fue como en 1917 comenzó la Revolución de Octubre. Las tropas revolucionarias avanzaron sobre el Palacio de Invierno con la esperanza de arrestar a Kerensky y a los otros miembros del gobierno provisional. Pero los revolucionarios no tomaron en cuenta las 1500 habitaciones del palacio. Kerensky y sus hombres lograron escapar y su huida marcó el triunfo de la revolución. Al día siguiente, Lenin regresó a Rusia para consolidar el éxito de la Revolución de Octubre. Lenin y los revolucionarios tomaron el poder, distribuyeron tierras a los campesinos, fortalecieron a los soviets y realizaron campañas de alfabetización por todo el país, además de negociar la salida de la Primera Guerra Mundial con el Tratado Brest-Litovsk. Se estaba preparando el terreno para el siguiente paso que tomaría la nueva Rusia libre. Elecciones democráticas. Lenin, al frente del partido bolchevique, convocó la elección de una asamblea que representaba el interés de todos los ciudadanos, pero Lenin y los bolcheviques perdieron las elecciones en la asamblea. Lenin disolvió la asamblea y dio todo el poder a los bolcheviques. El enfrentamiento entre grupos políticos comenzó. Lenin estableció una policía secreta conocida como Cheka para matar y hacer desaparecer a la oposición menos radical que optaba por el capitalismo. Asesinatos y exiliados y desapariciones por todos lados. Los rusos estaban aterrorizados y no pasó mucho tiempo antes de que los oponentes de Lenin se levantaran en armas en todo el país bajo el nombre del Ejército Blanco, liderados por el almirante Alex Kolchak. El Ejército Blanco durante los primeros años mostró su superioridad sobre los hombres de Lenin, el Ejército Rojo. Sus victorias iniciales fueron en parte por el apoyo de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Los blancos tenían la intención de recuperar el zarismo porque la crueldad de Lenin había sido excesiva. El plan era rescatar a los Romanov retenidos en Ekaterimburgo desde la abdicación de Nicolás II. Pero antes de que pudieran llegar, el Ejército Rojo aprovechó para ejecutar a toda la familia real. La guerra civil duró 6 largos años, donde incluso Lenin fue la víctima de un atentado cuando una mujer opositora le disparó varias veces en el pecho y el cuello. Pero Lenin sobrevivió milagrosamente. Esto no hizo más que volverlo más cruel y paranoico. Su salud comenzó a debilitarse. A pesar de tener sus aliados extranjeros, el Ejército Blanco, que estaba demasiado disperso por el territorio, fue derrotado por Lenin y el Ejército Rojo en 1921, lo que marcó el triunfo absoluto de los bolcheviques y su gobierno comunista. A Lenin no le quedaban opositores, así que finalmente pudo organizar el sueño de una Rusia socialista. Comenzó una política agraria e industrial que dio resultados rápidos. Rusia se fortaleció día a día, y la posibilidad de que el comunismo se convirtiera en un gran éxito asustaba a las potencias capitalistas. Lenin estaba listo para dar el gran salto de difundir su sistema al resto cuando se murió. Lenin murió el 21 de enero de 1924. Los rusos querían convertir su cuerpo en un símbolo, así que lo embalsamaron y lo exhibieron para que las futuras generaciones lo admiraran.